Hola, sexigenarias y sexigenarios. Hoy estrenamos un nuevo tipo de podcast. Es lo que esperamos que sea una larga e interesante conversación con nuestro psicólogo de cabecera. Y con ese motivo lo hemos llamado Sexigenarias en el Diván. Casi como un psicoanálisis social. Nosotras ponemos nuestra curiosidad y el diván lo pone el psicólogo Juan Jacotot. Juan trabaja como economista, pero siempre quiso hacer la carrera de psicología. Y un día se lanzó a cumplir su sueño. Tardó 10 años, pero lo consiguió. Y en cuanto le dieron el título, montó un gabinete. Otro sexigenario que se reinventa. Pero en este diván no vamos a hacer terapia, ni autoayuda, ni charlas motivacionales. Lo que vamos a hacer es intentar comprender por qué hacemos lo que hacemos, o somos como somos. Queremos saber qué dice la ciencia, pero con un lenguaje cotidiano que todos podamos entender. Y Juan nos va a ayudar. Hola Juan, estamos felices de empezar esta aventura contigo. Hechas las presentaciones, arrancamos, Juan. Venga, fenomenal. Pues vamos a hablar de polarización. ¿Qué es la polarización? Bueno, la polarización, aunque luego lo podemos ver más en detenimiento, es cuando existen dos opiniones contrapuestas y no hay nada en el medio. Esto es lo que... Y además tiene que coincidir que exista antagonismo, hostilidad entre los dos puntos de vista. Eso es lo que es la polarización. Nosotros, Juan, nacimos en una sociedad que precisamente se caracterizó por lo contrario, porque fuimos una generación que creció con el consenso. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado como sociedad para que nos encontremos en este momento tan polarizados? Es muy interesante porque la polarización depende muy mucho de cómo hemos sido educados a la hora de opinar. O sea, no importa tanto lo que opinemos, sino cómo construimos nuestras opiniones. Y entonces esto que tú mencionas de qué diferencia hay entre los diferentes grupos de edad, ¿no? Lo llamamos las cohortes, pues es muy relevante porque los que tenemos 60 hemos aprendido a opinar en un contexto radicalmente distinto al que han aprendido a opinar nuestros hijos, ¿no? Entonces estas diferencias en términos de edad hacen que la polarización sea distinta en los diferentes grupos de edad, ¿no? Ahora parece que los jóvenes como que están más polarizados, pero ahí habría que matizar bastante. ¿Tiene algo que ver la polarización y el fanatismo? Bueno, yo creo que la polarización es, como he dicho antes, hay dos grupos, ¿no? Antagonistas y que además tienen hostilidad entre sí. El fanatismo, y la verdad es que te voy a contestar con una pregunta porque no estoy muy seguro, ¿no? Pero el fanatismo es como ni siquiera está polarizado, es que yo soy de este. O sea, no contemplo un contrario, otra opción, ¿no? Es decir, yo soy del Madrid y me interesa solamente que el Madrid es el mejor del mundo y es que no lo contrasto con nada, ¿no? Sería un fanático. Alguien polarizado sería alguien que había construido su identidad a favor de alguien y en contra de los otros, ¿no? No es un buen ejemplo, lo sé, pero yo creo que el fanático ya da un paso más, ¿no? Como que ni siquiera quiere contrastar con el antagonista, ¿no? ¿La polarización es algo que desde el punto de vista científico se pueda medir? Sí. La contestación pesada del economista sería pues que te podemos medir pues la varianza, la kurtosis, los índices y demás. Esto sería la contestación coñazo. Pero como he dicho antes, tú puedes, por ejemplo, a la pregunta de una variable, ¿con quién te sientes identificado?, ¿no? Y podríamos hablar del espectro de los partidos políticos. Entonces, si lo que obtuviéramos son respuestas de o extrema izquierda o extrema derecha, sería un síntoma de polarización, porque no hay nada entre medias, ¿no? Podemos utilizar variables afectivas, ¿no? ¿Cuánto te sientes identificado con? Entonces, cuando vemos que hay mucho extremo, ¿vale? Que eso es lo que nos mide, no sé si os acordáis que lo de la campana de Gauss, que se utiliza muchísimo, ¿no? Pues la campana de Gauss tiene extremos muy pequeñitos y todo el mundo más o menos alrededor de un centro. Eso sería poca polarización. La polarización es como dos picos en los extremos y nada entre medias. Nosotros veníamos de una sociedad que políticamente, por ejemplo, era muy campana de Gauss. Las elecciones se ganaban siempre por el centro. Y sin embargo, ahora parece que el mundo no está yendo, no solamente en España, o sea, yo creo que eso es un fenómeno que está pasando a nivel político en todo el mundo. Claro, porque la
polarización tiene ganadores y perdedores. La polarización a quién interesa, por decirlo de alguna manera, pues al mundo político le interesa, porque si tú polarizas, es decir, si tú simplificas las cosas, tu mensaje llega a quien quiere, ¿no? Ganan también las empresas mediáticas, ¿no? Si yo simplifico mi mensaje, consigo llegar a quien yo quiero, ¿no? Y entonces gano audiencia. Les interesan las plataformas, porque en el fondo las plataformas lo que quieren es tráfico. Entonces, si tú simplificas, luego podremos hablar de esto, ¿no? Que la simplificación es algo que beneficia, ¿no? Y que es lo que potencialmente polariza. Le interesa a los líderes. Si tú simplificas tu mensaje, tienes mucha más capacidad para ganar adeptos, ¿no? O sea, pues los inmigrantes roban, pues este es un mensaje como que o los de derechas son Quita el derecho. antisolidarios, me da igual, pero son maneras, ¿no? Y luego, para mí el gran perdedor es la sociedad, que pierde un poco pues esa parte de ser más sosegada, que ve que los fenómenos complejos requieren reflexión, que los grises están muy bien, que hay que ser, ¿no? Hay que Claro. tolerar la ambigüedad, ¿no? De hecho, nosotras venimos de esa sociedad, o creemos que venimos de esa sociedad, donde precisamente los polos opuestos llegaban a un consenso, se acercaban, eran capaces de, cada uno desde su opinión, llegar a puntos comunes. Y nos hemos convertido en todo lo contrario. Aunque haya cosas en medio, como tú dices, somos incapaces de acercarnos al punto medio para llegar a entender al contrario, ¿no? Claro, porque es que lo que queremos consumir es certeza. Y eso significa que yo no me quiero enredar en ambigüedades. ¿Esto está bien o esto está mal? ¿No? Es un consumo de masas. Yo no tengo tiempo para pensar en los contraargumentos. No tengo tiempo para poner en duda mis propias opiniones. No tengo tiempo para pensar en los detalles. Fijaros que estamos todo el rato consumiendo mensajes muy simplificados, ¿no? Es decir, que cuando hablemos de cualquier problema, inmigración, paro, pensiones, sanidad, todo es como los inmigrantes nos roban el trabajo, las pensiones no se van a pagar, la economía es un desastre. Es decir, no somos capaces de movernos en ese terreno de discutir tranquilamente. Esto Pero que dices me recuerda un poco al tema redes sociales, ¿no? A esa inmediatez en la que nos hemos Claro. convertido, y dices, no hay tiempo de buscar respuestas, o no hay tiempo de buscar consensos, no hay tiempo de ponerse en los zapatos del de enfrente. Porque tú imagínate en redes sociales, tú imagínate que invitaran a un debate sosegado. Los jóvenes dirían, menudo rollo. O sea, los jóvenes han construido su identidad. Nosotros no vivimos las redes durante mucho tiempo. Esto marca una diferencia importantísima. ¿Quién ha crecido con redes desde el principio? ¿Quién se las ha encontrado un poco más tarde? Y luego, ¿quién ha vivido desde que ha nacido con las redes, ¿no? Porque la parte identitaria de las redes es yo lo que opino es lo que soy. Entonces yo necesito identificarme. ¿Tú de dónde eres? ¿No? Entonces, las redes por un lado amplifican y por otro lado han acostumbrado a que las cosas se resuelven inmediatamente. Pero, y desde el punto de vista psicológico, Juan, ¿cómo funciona el mecanismo mental que hace que el cerebro busque esa simplificación? ¿Qué es lo que está llevando a eso? Esto es súper interesante porque hay una parte que se activa en el ser humano a partir de un momento en donde tenemos un exceso de información, y es que no podemos vivir pensando todo como si no hubiera un mañana. Es decir, tenemos una economía cognitiva limitada. Entonces, nosotros vivimos siempre pues con un mecanismo adaptativo que son los heurísticos o los atajos, ¿no? En fin, yo cuando veo una persona con una pinta determinada suelo hacer unas conclusiones probablemente muy quizá poco pensadas, pero también me ayudan a manejarme en la vida con una mayor agilidad, ¿no? Estos son los atajos. Y son
no son malos, o sea, simplemente son recursos cognitivos que tenemos para vivir en nuestra vida diaria. Pues tienes tropecientos mil heurísticos, ¿no? A El ver, ¿como de, cuáles, por ejemplo? pues el de anclaje. O sea, tú, por ejemplo, si ves una prenda en una tienda de ropa y pone 300 euros y luego lo tacha y pone 150, de repente te parece maravillosa porque es que es la mitad. Pero ¿por qué te parece maravillosa por ser la mitad? Si te hubiese puesto directamente 150, ¿tendrías la misma sensación? Tienes los heurísticos de disponibilidad. Qué buen ejemplo. Sí, esto es un truco de marketing que está súper inventado, ¿no? Luego es pues yo qué sé, los de disponibilidad. Si tengo fácil recurrir a una información, la doy por válida. Por ejemplo, bueno, es que ahora el cáncer está en todas partes. Y dices, bueno, ¿el cáncer está en todas partes o es que realmente tenemos más información respecto a los casos de cáncer, ¿no? Luego, el de autoridad. Esto lo ha dicho el catedrático de, pero porque lo ha dicho el catedrático de, no tenemos derecho a... Bueno, si fuera el catedrático de, es que en muchos casos es que lo ha dicho el influencer tal. Bueno, O sea, que... pero hay una generación ahora que si lo dice el influencer, Buf. Es como va para a misa. nosotras cuando lo decía el catedrático. Para nosotros probablemente el heurístico de autoridad viene de alguien diferente al que viene para nuestros hijos, ¿no? De 20 años, ¿no? O sea, es que esto lo ha dicho fulanito. Entonces, estos recursos cognitivos para vivir la vida diaria con más eficiencia, porque pues no Claro, no podemos puedes pensar todo a fondo, todo el todo a rato. fondo todo el rato. Pero cuando simplificamos o utilizamos estos heurísticos para opinar o tomar decisiones sobre aspectos importantes de la vida, economía, sanidad, inmigración y demás, ahí es donde sí que corremos el peligro de generar polarización en la sociedad y que genere conflicto social, que es de lo que vosotras veníais a implicitar, ¿no? El decir, oye, pero vivimos en una sociedad polarizada, como enfadada, ¿no? Ahora típico, pues Sánchez, anti-Sánchez, derecha, Sí. izquierda, a favor de la inmigración, en contra de la inmigración. Todas estas cosas tienen el peligro de polarizar y no llegar a ningún lado y consumir realidades complejas de una manera barata, ¿no? Es como si pensar costara muchísimo, ¿no? O sea, y yo creo que además es muy importante no lo que se opina, sino cómo se opina. Es decir, podemos opinar distintos sobre la inmigración es buena o mala, pues tiene cosas buenas y cosas malas. ¿Y por qué no debatimos así? Esto es una cosa curiosa, ¿no? El que no nos interese eso. Y sobre todo en un país como nosotros que hemos sido inmigrantes, ¿no? Eso es. Que hemos sido inmigrantes y ahora vivimos lo contrario. Entonces, yo creo que a mí por lo menos me parece particular porque tenemos esa rigidez cognitiva, ¿no? O sea, ¿por qué nos convertimos en personas que no nos atrevemos a pensar distinto, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque yo creo que es que se vive mucho mejor. En el conflicto, No, se vive mucho mejor teniendo certezas. En lo identitario, Claro. Es donde decir, pero que yo ponerme a pensar ahora mismo si tengo razón en si la inmigración es buena o mala. Uf, informarme de esto, leer sobre el asunto. Yo vivo mucho mejor sabiendo que es malísimo. y es que además Leer, fíjate, incluso leer noticias que contradigan lo que yo pienso, tampoco lo quiero. eso es justo lo que te iba a decir, que normalmente la gente ve los programas de televisión y lee los periódicos y sigue a la gente que opina y reafirma lo que ya venía creyendo, con lo cual a mí me da la sensación de que la mente cada vez se va cerrando más. Eso es. Cuando eso es el mayor peligro de la sociedad, cuando una sociedad no se convierte en permeable, es decir, en susceptible de poner no en juego lo que piensa, porque es la única manera de avanzar. ¿y tú no crees que eso es muy de sociedades avanzadas? Em, bueno, no sé si llamarle avanzadas, porque yo creo que con la educación y con la información eso se corregiría. Pues fíjate que no lo sé, ¿eh? Porque yo creo que tenemos un momento social donde tenemos a nuestra disposición una cantidad de información Es verdad. salvaje. Entonces yo me pregunto, ¿por qué si tú tienes un debate con un amigo, ¿no? Sobre, yo qué sé, vamos a poner un tema, bueno, me sale todo el rato la inmigración porque está muy Sí. en Y la el política. foro, ¿no? De la discusión política. Y si tú pusieras, por ejemplo, la inmigración, ¿de dónde viene?
simplemente una pregunta, que sería ChatGPT, ¿no? Y de repente te devuelven la información de que la inmigración es fundamentalmente legal y viene de países latinoamericanos, cuando tu convicción es que viene de países árabes. ¿Pero por qué no haces esa pregunta? Digo, para informarte y simplemente estar dispuesto a ser permeable. Digo esto Sí, como cualquier otra debate que puedas tener sí. con alguien, ¿no? Entonces yo creo que el tener la capacidad para poner en cuestión tus propias creencias es lo que te hace creer, vamos, lo que te hace crecer, porque en el fondo, ¿no? El famoso dicho, los sabios dudan, los tontos no tienen ninguna duda. Ah, ¿No? Pues ese es un poco el que es muy curioso que tengamos esa rigidez cognitiva. O sea, es que es particular. Y lo que decíamos antes, es que se vive más cómodo, ¿Y ¿no? cómo terminarías con ello? Uf, Puf, la uf, pregunta del millón. no sabría qué contestar, la verdad. Yo creo que ¿Creando una sociedad más curiosa? sí, pero ¿y eso cómo se hace, no? ¿Cómo Claro. lo hacemos, no? Quizá en la educación esté la clave, ¿no? En no educar intentando formar opiniones, sino en educar intentando formar a gente que sea capaz de pensar, ¿no? Si educas a pensadores, más que si educas para pensar de una determinada manera, ¿no? Pero habría que cambiar todo el sistema educativo que no está hecho para eso. Desde el Claro. colegio me refiero, que Claro, yo creo que el mundo anglosajón siempre sí. ha sido más avanzado en ese sentido, ¿no? Que lo que intentaba era enseñar cómo pensar acerca de los grandes temas, ¿no? Yo creo que hay un ejemplo precioso que hay. Hubo una época que el quinto postulado de la geometría de Euclides que decía que a un punto dado y a una recta dada solo se puede trazar una paralela. Bueno, pues yo no sé por qué se volvieron locos en intentar demostrar que eso era falso. Ah, Pero siglos. Tú fíjate qué estupidez, ¿no? Pues eso es falso y además el quinto, ¿no? Ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Bueno, pues al final acabaron descubriendo que eso, en el contexto de una geometría euclidiana, es decir, de tres dimensiones, era imposible refutarlo. Que había que contemplar otras dimensiones. Tú fíjate que es cambiar de punto de referencia. Entonces, en vez de empeñarnos en determinadas cosas, ¿por qué no somos capaces de preguntarnos las cosas de manera diferente? Yo creo que esa es la grandísima ¿no te pregunta. parece que es porque estamos muy acostumbrados al río revuelto ganancia de pescadores? Totalmente. Es decir, al final siempre hay alguien que saca ventaja de tener un enemigo, de Claro. tener un culpable, de tener un... ¿no? Tú te libras. Tú fíjate la simplificación que tenemos en el debate político ahora mismo. No hay, o sea, siempre estamos buscando el culpable. Unos de un lado y otros de otro. Incluso en momentos como ahora, en el que estamos todos conmovidos por la tragedia de Ademuz, que es que como sociedad, yo creo que va a quedar en el imaginario colectivo, porque es tan terrible que esas imágenes no se nos van a olvidar nunca. Y sin embargo, en vez de unirnos en la desgracia, apoyarnos en no sé cuántos, ¿qué es lo que está saliendo? Buscar al culpable, buscar el aprovechamiento político de esto. Dices, qué tristeza, qué pobreza de sociedad. Y ahí se ve perfectamente cómo se recurre a la simplificación para polarizar y para sacar provecho. Es decir, son unos sinvergüenzas, nosotros somos buenos, esto es lo mismo, tienen que dimitir, en fin, ahí nos olvidamos un poco de que es un problema complejo, que probablemente leía hoy un artículo sobre la teoría de Bert, que es un especialista bueno, que al final la concatenación de problemas sencillos a los que no has prestado atención terminan en un problema grande. No siempre, y entonces ahora lo único que nos interesa es el problema grande, que desgraciadamente ha sido el accidente, pero no ponemos el debate, que es mucho más aburrido. Claro. Debatir sobre que hay que tener unos sistemas de control y de seguridad y de supervisión, ese debate no. Y claro, todos esos puntos pequeñitos, Eso es. que es además donde sería más fácil actuar. O sea, ¿qué ha provocado esto? O sea, claramente, es un Pero debate lo que interesa inútil. es este señor tiene que dimitir, este señor es un sinvergüenza y este señor es muy bueno y este señor lo hace muy bien. ¿Y tú no crees que eso cambiaría cambiando la clase política que tenemos? Uy, Es decir, imagínate que de repente pudiéramos cambiar
a todas las personas que ahora mismo son algo en política y meter a gente nueva y a gente joven. ¿Estaríamos igualmente polarizados porque has dicho que la juventud viene muy polarizada? Pero polarizada no ideológicamente. O sea, yo creo que la polarización de la juventud viene más por el sentido identitario y por la necesidad de identificar que lo que opina es lo que es, ¿no? O sea, tú construyes, pero ideológicamente yo no creo que no estén muy polarizados. O O sea, sea, ¿que tú crees que es un tema generacional? Es decir, ¿con otra generación más cambiaría? ¿O ¿Otra es que es generación? distinta la polarización según la edad? la polarización es distinta según la edad, porque ahí tienes el efecto de la edad y el efecto que hemos hablado antes de cohorte, de a qué generación pertenezco, ¿no? Yo creo que por el mero hecho del paso del tiempo, no, no cambias tanto en cuánto polarizado estás. Yo creo que tiene más que ver lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, ¿cómo hemos aprendido nosotros los exigenarios y sexigenarias? Hemos aprendido en un contexto en donde la forma de construir opinión era radicalmente distinta. Aunque también es verdad que los que tenemos más de 60 estamos más polarizados en algunas cosas, como por ejemplo la guerra civil, ¿vale? Que ahí sí que seríamos más incapaces de ser. Pero una cohorte al cabo del paso del tiempo se convierte, bueno, pues en más tranquila, ha vivido más, no tiene ¿Y tanta somos menos necesidad. identitarios, como dices que son los jóvenes? Yo creo que sí, en ciertos aspectos. Es verdad que la guerra civil marca un antes y un después en la sociedad española, pero yo creo que nos volvemos como menos conmigo o contra mí, ¿no? O sea, yo creo que eso se atenúa con el paso de la... Pero la corte es lo que marca la O diferencia. sea, que es un tema generacional porque de alguna manera Fraga y Carrillo llegaron a un consenso, o Suárez y no sé quién. Y ellos sí consiguieron llegar a ese punto medio para construir de nuevo una nueva España, ¿no? Fíjate que veníamos de Bueno, la polarización extrema, los rojos y los Los fachas. O nacionales. sea, era una cosa salvaje, ¿no? Entonces, ese punto de encuentro, yo creo que sí que fue un esfuerzo cognitivo social de abandonar un poco las propias convicciones para llegar a un sitio. O por lo menos suavizarlas. No abandonarlas, pero sí Sí. suavizarlas. Y yo creo que fue un esfuerzo, a pesar de que está criticadísima la transición ahora por una generación que no la Sí. vivió, ¿no? Que también es un poco curioso, ¿no? Sin haber estado ahí, ahora la crítica si te parece muy mal, hombre, pues lógicamente tienes fallos, pero que sí que creo que tiene el valor de que fue un esfuerzo valioso. Yo no digo que el mejor ni el que diera el mejor resultado, pero fue un esfuerzo valioso desde el punto de vista de esto que estamos hablando, ¿no? Oye, voy a renunciar a la polarización, voy a ser elástico en mis creencias, voy a admitir que no voy a encontrar la mejor solución, voy a admitir que existen grises y zonas intermedias que puede que no me gusten y voy a cuestionar que lo que yo quiero sea lo mejor del mundo. Entonces, pues esto es la parte que socialmente provocó ese momento tan estudiado Y voy a históricamente. aceptar que no siempre yo tengo la razón. Eso es. ¿Tú crees que lo contrario de la polarización es la tolerancia? Yo creo que lo contrario a la polarización es admitir la permeabilidad, es decir, que puedes estar equivocado, que tienes interés en poner en cuestión tus propias creencias, que creo que tiene que ver con rozarte con la información venga de donde venga y no buscar las certezas, que tiene que ver con realmente cuestionarte. Esto hay un ejemplo maravilloso cuando a la gente supuestamente no racista le dicen, ¿y tú vivías en un barrio de? Y entonces empiezan bueno, no, pues es exponerte a ti mismo, a lo que de verdad piensas y dices, oye, pues sinceramente yo, pues a lo mejor no sería capaz. Bueno, pues no, es un poco el ser capaz de autodescubrirte aunque no te mole lo que vayas a descubrir, ¿no? Eso sería lo contrario a la polarización, para mí. Entonces es todo flexibilidad cognitiva, es todo lo contrario a la rigidez. Es decir, oye, yo voy a ver con qué me encuentro. ¿tú en una conversación serías capaz de identificar quién está polarizado y quién no?
por el tipo de lenguaje, por las frases que se utilizan. Yo creo que sí, porque me autodescubro a mí mismo, ¿eh? ¿No? Porque yo también a veces estoy polarizado en algunos temas y tengo que luego irme a casa y decir, uff, ¿qué me ha pasado aquí, no? Pero sí, uno de los síntomas más claros es cuando al conversar eh, tenemos más, hablamos más como con la munición para ganar al contrario que para de verdad estar con una actitud de decir, a ver qué aprendo, ¿no? A ver qué me cuentan, a ver qué está, ¿no? Esta convicción tan grande que yo tengo, me están diciendo un punto que digo, oiga, pues esto no se me había ocurrido. O no saltar directamente, esto es mentira, ¿no? Por ese heurístico que decíamos de representatividad, ¿no? Si me viene fácil es porque esto es verdad, ¿no? Entonces, pues yo creo que viene mucho de la actitud de las personas y tiene mucho que ver con la forma de no de ser, pero sí de intentar ser, Y ¿no? puede tener que ver con cómo somos como sociedad, me refiero, por ejemplo, los hispanos o los latinos, que somos mucho otros españoles, somos infinitamente más Pasionales, por ejemplo. exacto, que a lo mejor una sociedad más comedida, más sensata o más tranquila, ¿no? Pues no sabría, porque claro, Te lo digo porque a veces pienso que efectivamente estamos como empeñados en tener razón, no en escucharte y ver si tú tienes algo más de razón que yo, sino yo tengo razón y tengo que conseguir convencerte. yo no sé si es algo de la sociedad occidental a lo mejor, y no solamente No, no necesariamente español eso. no necesariamente españoles, eh, yo creo que ahora ya la sociedad occidental, o sea, se me ocurren muchas analogías entre, digo, aparte de las diferencias evidentes, ¿eh? Pero entre el mundo anglosajón eh, y el mundo latino, pues incluso por decirlo de alguna manera, yo creo que hemos conseguido parecernos en esto bastante, ¿no? Digo en lo que a polarización De se hecho, refiere. Estados Unidos debe de estar viviendo uno de los momentos más polarizados de toda su historia. Claro, fijaros que ahí es la ganancia absoluta que tiene una persona, en este caso sería Trump, de polarizar. Yo necesito conmigo o contra mí, ¿no? Eso es Parece que siempre hay detrás un poder que es el que crea esa polarización, ¿no? claro, hay un interés salvaje, yo creo. Como hemos dicho antes, yo tengo mucho que ganar si soy un político, si soy una plataforma digital, si soy un medio de comunicación, si soy, no sé si lo he dicho ya, un líder. O sea, es que lo que te intensa es condensar los mensajes para tener el máximo beneficio en el más corto espacio de tiempo. Cuanto más piensa la gente, peor. Mm. Hemos visto, bueno, un poco que no hay grandes diferencias en cuanto a lo que es nacionalidades, sí, en cambio, por generaciones. ¿Y qué pasaría por el género? ¿Hay distinta manera de polarizar entre hombres y mujeres? Yo creo que sí. Em, pero no por, pero no por pensar distinto, volvemos a lo anterior, porque yo creo que probablemente hay formas cognitivas de actuar de hombre y mujer que sean distintas. Em, Algo que he leído al respecto es, eh, y, y en principio, utilizando el heurístico de me conviene, por lo tanto Mm. me lo creo, yo creo que el hombre polariza más desde el ángulo de tener la razón, ¿no? Sería, espérate un momento que ya te voy a contar yo de qué va el asunto, ¿no? Y yo creo que la mujer, desde un punto de vista más moral, ¿no? Es decir, estas cosas son así y no se pueden discutir porque esto. Entonces, yo creo que la polarización entre ambos géneros sigue vías distintas. Y de nuevo también hay un efecto cohorte dentro de las diferencias de género en función de la generación a la que pertenezcan hombres y mujeres, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que así por sintetizar mucho, el hombre, eh,
que es un poco la parte más machista, ¿no?, de nuestro comportamiento, esa necesidad de seguir teniendo razón continuamente, ¿no? Y la mujer discute desde otro ángulo, ¿no? Que en términos de polarización sería, esto es así y no te lo voy a explicar, porque esto no puede ser de otra manera, ¿no? De todas formas, yo creo que en todos los niveles de la vida, tener un enemigo común une. Qué bestia, ¿eh? Pero es así. O sea, recuerdo, por ejemplo, tener un mal jefe nos hacía que el equipo fuera un equipo sólido. ¿Por qué? Porque teníamos que luchar contra el jefe, ¿no? O hoy he visto, por ejemplo, en redes un reel que hablaba de eran unos daneses y unos groenlandeses uniéndose porque ya no eran el vencedor y el vencido, el colonizador y el colonizado, sino que ya estaban unidos contra el enemigo que podía llegar. Al final no deja de polarizarnos ese enemigo común. Claro, vuelves al bueno y al malo. O sea, al margen de que une a unos, pero en el fondo es el bueno y el malo. Yo me acuerdo a mi hermano pequeño cuando a mi padre le preguntaba, cuando estaba todavía Franco, decía, pero entonces, papá, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Al margen de lo que pensaras, ¿no? Pero que había como una necesidad de decir, oye, pero dime esto cómo funciona. Entonces ahora el malo es Trump, que quiere invadir, y daneses y groenlandeses se unen contra el enemigo común, que es alguien pues que tiene unas pretensiones que no son en absoluto compartidas, ¿no? O sea, como que no, es que se digieren mucho mejor estos mensajes. Es mucho más divertido Trump versus Groenlandia que debatir sobre las posibilidades que tiene el terreno de ser invadidas por Rusia o China y quién sería el beneficiario del petróleo, de las tierras raras. Eso es un coñazo. De todas formas, yo creo que a nosotros, por volver al tema de sociedades, a nosotros nos va la marcha. El otro día hablaban de que en Suiza, por ejemplo, nadie sabe quién es el ministro de Economía, porque apenas hablan de política en televisión y sin embargo aquí nos conocemos hasta el ¿Eso en secretario Suiza? en Suiza. Ah, Bueno, Sí, pero porque no hablan de política. y sin embargo es el país donde más se vota, bueno, es que hacen referéndums para todo. para todo. Pero también te digo una cosa, eso tiene sus riesgos, porque su sociedad también está polarizada y estaban pensando en revisar eso porque votaron, por ejemplo, que no se pudieran construir mezquitas. Entonces, si tú todo lo sometes a preguntas en una sociedad coherente y estable y diversa y muy tolerante, pues está bien. Pero si lo sometes a una sociedad polarizada, pues al final te encuentras con que, pues eso, que yo no entiendo que se pueda prohibir a alguien que vive pacíficamente y está integrado en una sociedad tener derecho a su culto. O sea, que no todo es oro lo que reluce. Pero eso, tú fíjate que luego al final es muy interesante cómo los grupos de poder que hemos mencionado antes, políticos, Económicos. mediáticos, plataformas y demás, cómo lo utilizan, ¿no? Respecto al ejemplo que has puesto tú ahora mismo. Ya hay alguien que te dice, pero ¿por qué voy a dejar aquí las mezquitas si no nos dejan construir iglesias en...? Ya tienes la tentación, ¿no? Porque en el fondo lo que estás es manejando el que tú eres como eres y entonces tu identidad no puede ser atacada, ¿no? Es decir, oye, no estamos discutiendo un tema. Tú estás cuestionando mi forma de ser y de pensar. Estás cuestionando a mi persona. Entonces, esto interesa muchísimo. Interesa muchísimo, porque esto es lo que le da el poder a los partidos políticos, a los grupos de comunicación. Entonces, claro, es que esto tendríamos, volviendo a la pregunta que tú hacías de cómo tendríamos que hacer, digo, ¿y cómo desmantelas que los grupos de poder no tengan interés en simplificar, polarizar e incluso fanatizar a las personas? Cuando tiene tantísimo rédito electoral, porque los partidos que más crecen son los que han salido más beneficiados de esa polarización. Qué tristeza, o sea, va a ser que al final las elecciones dejan de ganarse por el centro para ganarse por un extremo, además, en concreto, que es pues es el que estamos viendo que crece. Eso es. Pero sí que es verdad que sería bueno que admitieras un poco más de aburrimiento a la hora de formarnos opiniones respecto a cosas que nos interesen, porque es que si no, aquí no vas a intentar que todo el mundo estudie de todo y
de las cosas que te interesen merece la pena echarlas una pensada adicional y no quedarte en la superficie, ¿no? Y sobre todo de esas cosas tan complejas que son tan importantes en la sociedad actualmente y que su propia complejidad es que hace que sea ridículo pretender atacarlas o acometerlas desde una simplificación que no tiene ningún sentido. Sí, además es curioso, nosotros en casa que hablamos bastante de asuntos sociales y de cosas que pasan, es curioso cómo nos ponemos nerviosos mutuamente cuando nos contamos cosas que el otro no sabe, ¿no? Y entonces notas perfectamente cuando te molesta o le molesta al otro una información que dices, ya me acabas de... Me cago en la leche. Es que si yo soy de estos. Sí, nuevamente. Es como cuando te ponen en la moviola que el penalti que le han pitado al Madrid no era verdad. No era Y tú tal. estabas encantado, aunque era verdad, y que había marcado el no, y te dices, tú. Entonces nos pone muy nerviosos. Y si eso se nota mucho, es gracioso, también tiene un componente un poco de tristeza porque deberíamos ser un poquito, ¿no? Pues, Bueno, yo tengo la solución ¿qué es? para la polarización, que es la curiosidad. Eso. Yo creo que si todos fuéramos más curiosos y un poquito más tolerantes también, incluso un poco más humildes, y aceptáramos que el de al lado algo, venga, poquito, tampoco mucho, pero algo nos puede enseñar. Eso es. Es que eso sería maravilloso. Pero no nos pasa, ¿eh? O sea, no sé si os pasa a vosotros que de repente yo tengo como una convicción, incluso habiendo estudiado una cosa, y cuando me vienen con un argumento que digo, ahora me lo tengo que estudiar esto, cago en la mar. Pero Pues sí, yo creo que la edad ayuda. Sí. Ayuda, me refiero a ser más humilde, más sosegado, menos exaltado y tener menos necesidad de tener la razón. Claro, ¿verdad? Eso, ¿no? Ese relajo que no sé si lo da la edad, que es un poco decir, oye, me voy a tranquilizar un poco, si no pasa nada. Si en vez de pensar esto pienso algo parecido o incluso algo distinto, ¿qué pasa? Es que no pasa nada. Acabamos de encontrar la solución a la polarización. Efectivamente, ser curioso. Y luego no tener miedo a ser una persona diferente a la que te creías ayer. Eso no pasa nada, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me decían, es que tú piensas, es que eres un rojo o eres un facha, me da igual. Digo, pues mira, ya está, ¿eh? Digo, pues yo ya me he aburrido de eso, ¿no? Que es otro de los heurísticos, ¿no? El decir, va vestido como un perro flauta, seguro que es un podemita. O va vestido con un barbur, seguro que es un facha y vota a Vox. Pues a mí eso me ha aburrido y precisamente lo de la curiosidad es lo que ha hecho que yo me sienta mucho más libre. O sea, no lo digo como una virtud, lo digo como una comodidad. Me he encontrado más cómodo en un mundo en donde yo cada cosa la pienso y no me tengo que identificar con nadie. Y si pienso como un rojo, pienso como un rojo. Si pienso como un facha, pienso como un facha. Si pienso como un liberal, pienso como un liberal. Pues Si pienso... es muy sexigenario, Muy yo creo. sexigenario. Sí, ¿verdad? Porque Totalmente es una verdad. cuestión de tener la mente abierta y de no estar constantemente intentando confirmar que tienes la razón, sino, oye, estar un poco más, pues no sé, fluir por el mundo, porque hay tantísimas cosas que no conoces y que pueden ser maravillosas que rabia perdértelas, es absurdo Es absurdo. cerrar la puerta. Y luego yo no sé si os ha pasado a vosotros a veces que llegas de una cena con amigos y dices, madre mía, lo que he hablado, qué pesado. Digo, ¿por qué no me habré quedado escuchando un poquito más? Que es que me he empeñado en tener razón continuamente y es que Y qué agotador, además. qué agotador. Digo, ¿Para qué? pero qué intensidad, ¿no? Entonces, ¿Qué pues, necesidad? claro, que cuando tienes ese relajo de estar un poco más, así por meter en un anglicismo open-minded, ¿no? Un poco más, decir, chicos, si vas a aprender mucho más, te vas a divertir más y no te vas a sulfurar tanto, ¿no? Bueno, pues me ha encantado esta conversación porque, entre otras cosas, hemos encontrado la solución. Hemos encontrado la solución. Juan, eres la pera. Oye, qué bueno. No, si la has encontrado tú. No, bueno, pero tú nos has ayudado a llegar a. Bueno, Simplemente te hemos escuchado. pues nada. Ha encantado. sido un súper estreno de nuestros Sexigenarias en el diván. Muchísimas gracias, Juan, qué interesante. A vosotras.
tenemos muchos más temas que tratar, así que no te nos escapes. Yo encantado, Hecho. ya sabéis. Bueno, pues el consenso era una conquista, no un punto de partida. Oye, pero si lo logramos una vez, ¿quién dice que no podamos volver a lograrlo? Así que nos vemos el próximo mes. Veremos qué nuevo tema tratar, que tenemos un montón. Tenemos un montón de temas para tratar, pero si algunos de las personas que nos escucháis tenéis algún tema que queréis plantearle a Juan, mandárnoslo y nosotros le haremos la pregunta. Intentaremos contestarla en Sexigenarias en el Diván. Con Juan Joacotot. Un saludo. Muchas gracias.